Entonces, vamos de nuevo a retomar las integrales impropias. Perdón, esta vez vamos a repasar la integral impropia de primera especie, que se llama. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos integrales definidas hace un tiempo atrás, se le daban ciertas condiciones especiales a la función f, a la función a integrar, para que pudiera ser integrable. En este caso, con una integral definida. Esas características que se les daban, esas propiedades, eran que fuera acotada y en un intervalo acotado, ¿ya? O sea, en un intervalo finito y que la función en sí fuera acotada. O sea, que no se nos, digamos, disparara hacia más infinito o menos infinito, que no tuviera este tipo de asíntotas, por ejemplo. Si cumplía esas dos condiciones, uno podía aplicar la integral definida y calcular la integral como aprendimos, ¿ya? Entonces quedan afuera todos estos dos tipos de funciones. Las funciones que están dentro de un intervalo no finito y las funciones que tienen discontinuidades, las que no son acotadas, ¿ya? Entonces se les llama integral impropia de primera especie a estas funciones que están definidas en un intervalo que no es finito, ¿ya? Y nos presentan entonces una manera de resolverlas. Entonces, el primer caso es si tenemos una función, siempre son funciones continuas, ¿ya? En su intervalo. En este caso, en el caso 1, del intervalo a hacia infinito, ¿ya? Entonces parte de un número fijo, pero se va hacia infinito. Si queremos calcular el área de esa función en ese intervalo, o sea, la integral desde a hasta comillas infinito de la función, como el infinito no es un número, no podemos aquí resolver la integral como aprendimos, o sea, resolver la integral indefinida y luego para calcular la integral definida, aplicar los límites de integración, no podemos aplicar infinito como límite superior, porque no es un número. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Bueno, reescribimos la integral ahora que vaya desde a hasta algún b, ¿ya? Algún otro número, obviamente que esté a la derecha de a, ¿sí? Por el orden de la recta real. Tomamos ahora esta integral y luego de calcular esa integral definida, vamos a aplicar el límite cuando b tiende a infinito. De esa manera podemos calcular entonces el área de esta función en este intervalo no finito, ¿ya? Análogamente, si ahora es una función que está definida, una función continua definida en el intervalo menos infinito hacia b, ¿ya? Entonces, redefinimos nuestra integral. Ahora escribimos desde a hasta b y le ponemos límites de integración numéricos, ¿ya? De a hasta b. Le cambiamos solamente la variable aquí a, donde estaba menos infinito, le colocamos una nueva variable a. Y al resolver esta integral definida, cuando terminemos nos va a quedar en función de a. Y luego aplicamos el límite cuando a tiende a menos infinito. Y en el último caso, es una función continua en toda la recta real. Ya se quiere calcular su área en toda la recta real. Entonces, en definitiva, lo que tenemos es la integral desde menos infinito a infinito de esta función. ¿Cómo calculamos esta integral? Bueno, primero, antes de calcular límites, de redefinirla de esta manera, hay que separar esta integral en dos integrales, ¿ya? Una que vaya desde menos infinito hasta algún c de la integral de la función, más otra integral que parta en c y vaya más infinitos, más infinito, ¿sí? O sea, tomamos el intervalo menos infinito como infinito, la recta real, y la dividimos en dos. Nos detuvimos en algún c, donde c es cualquier número, ¿ya? Como les dije aquella vez, el viernes 15 de mayo, lo ideal es que al hacer esta separación, la vida se les simplifique. O sea, perfectamente ustedes pueden tomar desde menos infinito hasta, no sé, 54, y luego la integral de 54 a infinito. O la integral de menos infinito a 1.000.000
y la integral de 1.000.000 a infinito, ¿ya? Pero la idea es simplificar la cosa. Entonces lo más óptimo generalmente es colocar desde menos infinito a cero y de cero a infinito, ¿ya? Ojo que, repito, en la letra C, este número que ustedes cuando separen la integral puede ser cualquiera, solo que uno elige siempre lo más fácil para simplificarse la vida, ya sea el 0 o el 1, ¿ya? Cosa muy sencilla. Y bueno, después cada una de ellas se resuelve como se vio anteriormente. En este caso la primera integral, como es de menos infinito a c, se resolverá como el caso 2. Y la segunda, como es de c a infinito, se resolverá como el caso 1. ¿Ya? Bien, cuando calculamos integrales impropias y el resultado nos da un número exacto, decimos que la integral converge. ¿Ya? De lo contrario, decimos que la integral va a diverger. ¿Sí? Esto es bastante claro en el caso 1 y 2. Si nos da un número, converge. Si no nos da un número, si nos da infinito, por ejemplo, diverge. En el caso 3, como tenemos que resolver dos integrales, basta con que una falle para que ya la integral no converja. ¿Ya? Es decir, decimos que la integral converge si ambas integrales convergen. Y en caso contrario, se dice que la integral diverge. Bien. ¿Dudas hasta acá? Bien, sigo entonces. Y aquí empezamos con los ejemplos. Si se fijan, estos son los mismos ejemplos que están en el apunte que subió el coordinador. ¿Ya? Gracias por responder si había dudas. Bien, entonces, estos son los mismos ejemplos. Los saca de este libro. Yo ya les recomendé este libro. Entonces no hay ninguna novedad. Yo lo único que hice fue cortar y pegarlo aquí para deshacerme de la información que no fuera tan necesaria. Por eso que armé este PDF, ¿ya? Pero esto está todo en el libro que yo ya les recomendé, que se llamaba Cálculo 1 o Cálculo en una variable, si no me equivoco, de Larson, ¿ya? Entonces esta información ustedes ya la tienen, solo que yo limpié, comillas, un poco y haciendo este PDF para sacar la información extra. Entonces dejé con lo justo y necesario. Y aquí tenemos el ejemplo 1, una integral que va desde 1 hasta infinito, ¿sí? Es esa función. De hecho, en la función, esta función es una función impar, por lo tanto su gráfico aquí falta el que está en el tercer cuadrante, que es un reflejo de esta misma curva con respecto al origen, ¿ya? Pero como nos piden la integral desde 1 positivo hasta el infinito positivo, entonces se ahorran dibujar el otro parte del gráfico porque no es necesaria, ¿ya? Pero les recuerdo que este gráfico consta de dos de este tipo de curvas, una en el primer cuadrante y la otra reflejada por el origen, que queda en el tercer cuadrante. Bien, entonces al calcular esta integral aplicamos lo que decía la teoría. Escribimos el límite cuando b tiende a infinito de ¿qué? De la integral de 1 hasta b. O sea, reescribimos nuestra integral, mantuvimos el 1, porque ese no hay ningún problema, es un número, está bien definido, no hay ninguna dificultad, pero como aquí había un límite de integración que era el infinito, esto lo redefinimos como una letra, como una variable, digamos b. Entonces, enfoquémonos simplemente en eso. Todavía no tomen en cuenta el límite, enfoquémonos en eso. Eso es una integral definida, ¿ya? Entonces se calcula como tal. Se calcula primero la integral de 1 partido x, que eso es, por definición, logaritmo natural de x, y luego se aplican los límites de integración, como sale acá, desde el 1 hasta el b. ¿Sí? Entonces, aplicamos ahora los límites, me quedaría el logaritmo natural de b. Recordar que en las integrales definidas para evaluar los límites de integración es evaluar en la función que nos dio, en el resultado que nos dio la integral, evaluar en el límite superior y luego restar este mismo resultado evaluado en el límite inferior.
Siempre es ese orden. ¿Ya? Entonces nos queda el logaritmo natural de b menos logaritmo natural de 1. Pero eso es 0. Entonces por eso hay que poner inmediatamente el 0. ¿Ven? Nos queda, como les dije anteriormente, nos queda ahora una expresión que queda en términos de b. ¿Sí? Supongamos en otro caso, no necesariamente les tiene que dar 0, que les puede dar otra cosa. Ya les puede dar, por ejemplo, si estaba evaluado de 2 a b, en este caso hubiese sido de 2 a infinito, no hubiese quedado el logaritmo natural de 2. ¿Ya? No hay problema. Pero eso es un número. Ya no depende de b. Entonces lo que queda aquí es algo que va a depender de b. El resto va a ser numérico. Y sabemos que ahora tenemos que aplicar el límite cuando b tiende a infinito. Porque esa es la gracia que queremos calcular. ¿Qué pasa ahora con el área de esto cuando tiende el x a infinito? Bien. Entonces aplicamos el límite, ¿sí? Y el límite del logaritmo, comillas, de infinito, ya si aplicamos así, sabemos cómo calcular el límite, sabemos que no podemos aplicar infinito directamente, pero tenemos una idea más o menos de lo que eso significa. Sabemos que la gráfica del logaritmo es una especie de curva ascendente, es creciente, ¿ya? Siempre es creciente. Entonces esto no tiene un límite fijo, no es un límite numérico, no nos da un número. Por lo tanto, concluimos que el límite cuando b tiende a infinito del logaritmo de b es infinito. ¿Ya? También recordemos del límite que uno podía escribir, se daba la libertad de escribir igual a infinito, pese a que esto matemáticamente no tiene sustento. ¿Ya? Nos permitíamos escribir así solamente por una especie de comodidad. ¿Ya? Había distintas maneras en que el límite no existiera. Una de ellas es que el límite fuera infinito. Ahí uno decía que el límite no existe. Y para puntualizar que en ese caso el límite no existe porque es infinito, uno se tomaba la libertad de escribir que era igual a infinito o menos infinito dependiendo del caso. ¿Ya? Eso les recomiendo que vayan a repasar límites, ¿sí? Se ocupa bastante. Si alguien olvidó límite, es el momento de que vaya a sus apuntes de cálculo diferencial, que estudie el límite, porque eso sí se alcanzó a ver el semestre pasado, y que lo repase. ¿Bien? Entonces, como el límite nos dio algo que no era un número, nos dio infinito, la conclusión es que esta integral diverge. ¿Sí? Bien. El siguiente ejemplo que vimos es este, la integral de 1 a infinito de esta función. Entonces, lo primero es reescribir esto, ¿verdad? Como límite de qué. Ahora vamos a redefinir esta integral y vamos a decir que parte en 1, el 1 es un número, no nos trae problemas, pero aquí vamos a cambiar este parámetro infinito por una letra b. ¿Sí? Entonces vamos a decir la integral desde 1 hasta b de esta expresión. Y luego vamos a hacer tender b al infinito. Entonces lo primero que hace aquí, para simplificarse la vida y no escribir todo en una misma expresión y no tener saturación de fórmula y de expresiones matemáticas, lo hace por separado, ¿ya? Que es lo que yo también hago en lo personal. Entonces, se llega a lo mismo, ¿ya? Es primero resolver la integral indefinida, o sea, ignorando por mientras los límites de integración y cualquier cosa, solo calcular la integral indefinida. Y nos damos cuenta que es una integral que se puede calcular por partes, eligiendo adecuadamente el u y el de b. ¿Ya? En este caso elige u como 1 menos x y como de b la exponencial de menos x. ¿Sí? Entonces aplica la fórmula de integración por parte, ahí está. Eso ya es materia pasada, así que ya lo deben tener bastante manejado. Y resuelve la integral esta que le queda acá, que es directa. Y en el resultado final de esta integral indefinida es esto. ¿Sí? Con su constante de integración correspondiente porque estamos haciendo integral indefinida. ¿Ya? Y ahora sí, va a aplicar la definición. Entonces toma la integral del ejercicio, la original,
y la escribe como el límite cuando b tiende a infinito, ¿verdad? ¿De qué? Debería ser de esta integral que va de 1 a b, pero ya la resolvimos, nos dio esto. Entonces, ¿qué nos queda? Evaluar esto de 1 a b. ¿Y por qué desapareció la c? Porque recordemos que cuando uno calculaba integrales definidas, la constante de integración no aparece. ¿Ya? Recordar esa parte de la materia. Entonces evaluamos esto de 1 hasta b. Primero evaluamos esto desde evaluado en b y le restamos esto mismo evaluado en 1. ¿Sí? Y nos queda esto de acá. ¿Por qué aquí aparece el límite solo para b dividido la exponencial de b? Fíjense que quedó dividido la exponencial de b porque debería ser la exponencial de menos b. Y por propiedades de la potencia podemos dejar esto en el denominador. Solo eso. Ya. ¿Por qué quedó entonces el límite solo aquí, en esta parte, y no tomó en cuenta cuando evaluamos en 1? Porque el límite cuando b tiende a infinito de esta expresión sigue siendo esta expresión, porque la expresión misma no depende de b. Entonces aplicar el límite no hace nada. ¿Ya? Por eso queda así. Bien, entonces ahora hay que calcular esto. Si se fijan, si comillas evaluamos infinito, nos va a quedar infinito dividido la exponencial de infinito, que eso es infinito. O sea, nos queda infinito sobre infinito. ¿Sí? ¿Qué ocurre ahora? Vamos acá. La regla del L'Hopital nos ayuda con estas cosas. Recordemos que en cálculo diferencial, cuando nos encontramos con alguna forma indeterminada, que así se le llamaba, que eran las infinito sobre infinito, 0 sobre 0, 0 elevado a 0, 1 elevado a infinito, infinito menos infinito, ¿ya? Creo que me falta una por ahí. Pero esas eran las formas indeterminadas. Y había un montón de trucos algebraicos, propiedades de las raíces, de potencia, de logaritmo, etcétera, que uno aplicaba para resolver esa integral. O sea, esos límites, perdón. Ahora, gracias a la herramienta de la derivada, podemos simplificar ese cálculo de tantos trucos algebraicos y calcular el límite de esta manera. Pero esta fórmula, digamos, solo sirve si estamos frente al caso de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. No sirve para las otras formas indeterminadas. Si se quiere aplicar para las otras formas indeterminadas, lo que hay que hacer es tomar esa forma indeterminada, por ejemplo, 0 por infinito, esa es una forma indeterminada, y esa transformarla a 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito, ¿ya? Porque solo en esas dos tipos, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, es que se puede aplicar L'Hopital. ¿Y qué nos dice L'Hopital? Que si usted tiene un límite que es de esa forma, 0 dividido 0 o infinito dividido infinito, y cualquiera de sus signos, obviamente, lo que puede aplicar es tomar el mismo límite, exactamente el mismo, pero toma la derivada del numerador y la divide por la derivada del denominador, ¿ya? Eso es lo que nos dice L'Hopital. Y luego calcula el límite. Y si vuelve a dar 0 sobre 0 o vuelve a dar infinito sobre infinito, vuelve a aplicar el L'Hopital, ¿ya? Ojo que no es una regla de derivada para la división, ya no confundirse. Toma la derivada del numerador y aparte toma la derivada del denominador. Bien. Entonces en este caso, como nos daba infinito sobre infinito, lo que hacemos es aplicar el L'Hopital y tomamos la derivada de esta expresión con respecto a b. Como nuestra variable es b, tenemos que derivar con respecto a b. La derivada de b con respecto a b es 1 y la derivada de la exponencial de b es la exponencial de b. Sabemos que la derivada de la exponencial es ella misma. Y ahora aplicamos el límite a ver qué pasa. Vemos que el límite del denominador nos da infinito, ¿verdad? Y sabemos que un número exacto, dividido, comillas, infinito, eso nos da 0. Entonces, 0. ¿Sí? Nos devolvemos un poco porque esto no es un resultado final.
Recordemos que este es el resultado de esta parte. Entonces, en definitiva, esto nos dio 0 menos 1 sobre e. Por lo tanto, en este caso, la integral es menos 1 sobre e. Nos dio un número exacto, ¿ya? 1 menos dividido el número de Euler. Recordad que esto es un número 2.71, etcétera, un número infinito, un número real. Entonces esto nos dio un número exacto. Decimos que la integral converge. Y ahí está su gráfico, por si lo querían conocer. Bien. Y este último ejemplo. Aquí tenemos, fíjense, menos infinito a infinito de esta expresión. Entonces, lo primero que hay que hacer es separar esta integral en dos, eligiendo un número que esté al medio, ¿ya? Repito, pueden elegir cualquiera, pero para facilitarnos la vida vamos a elegir siempre generalmente el 0. Entonces dividimos esta integral en dos, tal que una vaya de menos infinito a 0 y la otra vaya de 0 a infinito. ¿Sí? Y luego resolvemos la integral. Si se fijan en este caso, ya no lo hizo aparte, sino que metió inmediatamente todo dentro de la fórmula. ¿Sí? Calculo esta integral con una sustitución simple, se puede ver fácilmente que es un arco tangente de la exponencial. Ya no nos vamos a detener en el detalle de la integral porque esto ya es materia pasada. Y como tienen puros 7, ya son secos en calcular integrales. Bien, entonces nos dan arco tangente y luego de calcular la integral indefinida, aplicamos los límites de integración. En este caso el primero tiene que ir desde b a 0. Entonces aplicamos primero el 0 y luego b. Y en este caso va de 0 a b. Entonces aquí al revés, aplicamos primero b y después le restamos aplicado 0. ¿Sí? Pi cuartos. ¿Por qué pi cuartos? Porque tenemos arco tangente de la exponencial de 0. La exponencial de 0 es 1. Arco tangente de 1 es pi cuartos. ¿Ya? Por eso que nos da pi cuartos. Y ahora aplicamos límite. En este caso debería ser el límite de b cuando tiende a menos infinito de pi cuarto, menos límite cuando b tiende a menos infinito de arco tangente del exponencial, y en lo correspondiente en este caso. ¿Sí? Como pi cuartos no depende de b, el límite se mantiene, es lo mismo, es pi cuartos. Y aquí se explica. Tenemos el arco tangente de la exponencial de b. ¿Qué pasa si, comillas, reemplazamos el menos infinito acá? ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos la exponencial de menos infinito, eso es 0, o sea, tenemos el arco tangente de 0. El arco tangente de 0 es 0. ¿Sí? Esto es trigonometría, también se vio ya en cálculo diferencial, algo que se alcanzó a ver el semestre anterior. Y esto, lo análogo, ahora vamos a más infinito. Entonces tenemos arco tangente de la exponencial, comillas, evaluada en infinito. Eso es infinito. O sea, tenemos el arco tangente de infinito. ¿Sí? ¿Cuál es el arco tangente, comillas, de infinito? Es pi medios. ¿Sí? ¿Por qué pi medios? Porque para que tengamos el arco tangente de comillas infinito, significa que se nos indeterminó. ¿Y qué significa eso? Nos remontamos a lo que se define la tangente. La tangente se define como seno sobre coseno. ¿Sí? Para que una división se nos indetermine, significa que estamos dividiendo por 0. O sea que el coseno en ese caso es 0. Cuando el coseno es 0, pi medios. ¿Sí? Y luego realizamos esta suma. Y en total nos da pi medios. Por lo tanto nos dio un número, decimos que la integral converge y converge específicamente a pi medios. Y ese es el gráfico de la función. ¿Ya? En estos casos dibujar el gráfico no es necesario. ¿Sí? Si se acuerdan cuando pasamos área y volúmenes, yo les dije que era muy importante, ojalá siempre dibujar el gráfico para hacerse la idea. En estos ejercicios de integral impropia el gráfico no es necesario, ¿ya? Uno se lo muestra para que tengan la idea de cómo es la función, pero no es necesario hacerlo. Bien,
al final tenemos estos 4 ejercicios. Entonces ahora les toca trabajar a ustedes y les voy a dar tiempo para que los hagan. ¿Ya? Vamos a hacer los 2 primero. Voy a dar unos 15 minutos para los 2 primeros. ¿Ya? Y si en esos 15 minutos alcanzamos a verlo, después yo, como siempre, entro con el audio para que los revisemos. Bien. Ok, la integral a desarrollar era de menos infinito hasta el 1 de x por la exponencial de x de x. Bien. Esa era la integral impropia, perdón, a resolver. Entonces aplicamos lo que nos dice la teoría. Esto debería ser el límite de ¿qué cosa? De la integral. El límite, observen que está acá abajo, el infinito está abajo. Entonces aquí ponemos, no sé, cualquier letra, la letra que se le ocurra, si una letra, da lo mismo. Le voy a poner A. De A hasta 1, de la misma integral. ¿Sí? Pero ahora A va a tender a menos infinito. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a hacer, me voy a concentrar en la integral indefinida. Entonces voy acá y voy a resolver simplemente x a la x. Voy a resolver eso. ¿Sí? Eso es una integral que se resuelve por parte. Esto lo elegimos como u y esto lo elegimos como db. ¿Sí? Entonces, si u es x, implica que du es simplemente dx, ¿verdad? Y si db es la exponencial de x, entonces b es simplemente la exponencial. Y aplicamos la fórmula. Entonces me queda u de b, día b, una vaca exponencial sin cola, vestida de uniforme, o sea, de u. Ahí está. Y esta integral de aquí es directa. Entonces nos queda x exponencial de x menos exponencial de x más nuestra constante de integración, porque es una integral indefinida. ¿Sí? Bien. Pero ahora tenemos que llevar este resultado a evaluarlo entre a y 1. Entonces, vamos a tomar esta expresión x a la x menos a la x y la vamos a evaluar entre, vamos a poner esos corchetes para identificar que estamos viendo toda esa expresión. La vamos a evaluar entre a y 1. Entonces primero reemplazo el 1. Voy a ir acá abajo porque se me acaba el espacio para el lado. Primero evalúo en el de arriba, en 1. Entonces me queda 1 por la exponencial de 1 menos la exponencial de 1. Menos. Y voy a poner un paréntesis porque aquí hay un menos, entonces va a cambiar los signos. Ahora evalúo en a por la exponencial de a menos la exponencial de a. ¿Sí? Si se fijan, aquí me queda e elevado a 1 por 1, o sea, e elevado a 1 menos e elevado a 1. Entonces esto se va. Y lo único que me sobrevive es esa expresión. ¿Ya? Entonces ahora la vuelvo a llevar acá porque ahora ya tengo todo. Me queda solo aplicar el límite. Límite cuando a tiende a menos infinito de menos a por la exponencial de a, ¿sí? Por el signo. Más, porque menos por menos es más, la exponencial de a. ¿Sí? Tengo que calcular todo ese límite. Bien. Voy a separar los límites, ya que aquí no me cabe. Voy a hacer una flechita y vamos a continuar acá abajo. ¿Sí? Bien. Entonces me va a quedar, voy a sacar el negativo porque es un número, es un menos 1, no me influye en nada. Límite de a cuando tiende a menos infinito. Y voy a escribir, si se fijan,
Si reemplazamos menos infinito, comillas, si lo reemplazáramos así nomás, nos queda menos infinito, ¿sí? Porque eso reemplaza el a, por la exponencial de menos infinito. Nos queda como infinito por cero. Entonces es una forma indeterminada a la cual no aplica el L'Hopital. Entonces, ¿cómo hacemos para que aplique el L'Hopital? Bueno, la reescribimos así. Y me falta aquí un signo. Ahí, menos a. ¿Sí? Porque si reemplazo ahora comillas, reemplazo el menos infinito, aquí me va a quedar menos infinito y aquí me va a quedar infinito. Porque me queda la exponencial de menos, comillas, menos infinito. Me queda más infinito porque menos con menos me queda más y eso me queda infinito. Entonces ahora sí puedo usar L'Hopital en esta expresión. Y bueno, la otra es simplemente límite cuando a tiende a menos infinito de la exponencial de a. ¿Sí? Entonces aquí este límite inmediatamente es cero, porque si evalúan comillas en menos infinito, esto les da cero. ¿Ya? Si alguien no lo ve, recuerde, no me va a quedar muy bonito, pero recuerde más o menos el gráfico de la exponencial. Es ese, ¿sí? Entonces, esta es la exponencial de x, exponencial de a. Entonces, si me voy a menos infinito, si me voy a menos infinito, me voy acercando a su asíntota, que es la recta igual cero. Por eso que me da cero. Bien, y con esto, para este límite, aplico L'Hopital. ¿Sí? L'Hopital que me dice, si tiene infinito sobre infinito, como en este caso, independiente del signo que sea, derive por una parte el numerador y por otra parte el denominador. Entonces, aquí tengo un signo menos, me queda menos, límite, cuando a tiende a menos infinito, de la derivada de a con respecto a es 1. La derivada de la exponencial es ella misma. ¿Sí? Ay, y aquí, ¿verdad que esto es un signo menos? Voy a escribirlo así mejor, ay, para que no se me vaya a olvidar. Ya se me está olvidando. Era un signo menos. Entonces, como tiene un signo menos, por regla de la cadena, aquí te debería salir también un signo menos. ¿Sí? Bien. Entonces me queda este límite. Y este límite, así comillas, evalúa en menos infinito. Como es menos infinito, ya que hay un menos, me queda más. O sea, esto se me va a más infinito. Veo el gráfico y crece sin parar. Entonces lo de abajo se me va a infinito. 1 dividido un número muy grande, digamos infinito, se hace 0. Preguntas con el 1. Ahora sí. El 2 es la integral que va desde el 4 al más infinito. No queda muy bonito así, pero al menos se entiende más que con el mouse. De x al cuadrado menos 4. Ya, esa es la integral. Entonces, redefinimos ahora nuestra integral, ¿sí? Va a ir desde 4 hasta b. Entonces ya no va a ir a infinito, va a ir hasta b. Y entonces, como va a ir hasta b, vamos a hacer tender b al infinito, ¿sí? De la función en cuestión. X al cuadrado menos 4. Ya, alguien habló por el chat, vamos a ver qué dice. Todos se confundieron, ya. Problema de muy común, no leen. Por eso uno les dice, lean bien. Suena absurdo, pero por eso uno les dice que lean. Porque el ejercicio 1 era el que acabamos de hacer y el 2 no era el que estaba al lado, era el que estaba abajo. ¿Ya? Se confundieron con eso.
Sí, estamos en modo automático. Ya, se sigue viendo la pizarra, supongo. Entonces quedamos en este. Como es una fracción parcial, tenemos aquí que resolver primero esa fracción parcial que aparece aquí. Vamos, que me siguen diciendo. Claro. Por eso yo le dije que hicieran primero el 1 y el 2, porque yo sé que el 2 era más corto. Era una fracción parcial, entonces era mucho más fácil. Por eso no le hice hacer el 3 todavía. Y todos hicieron el 3. Ya. Si quieren avanzo en el 3, ya que algunos están pegados y mejor dejo este para, eh, para que lo hagan ustedes. No sé qué prefieren. Que mejor avancen el otro, ya que hicieron todo el otro. Bueno, me dicen ya. Denme. Bien. Entonces tenemos la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos x del seno de x de x. Bien, entonces aplicamos la definición, límite, cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de la exponencial por el seno de x. Sí. Nos concentramos entonces primero en la integral indefinida, ¿ya? Nos concentramos en esa simplemente, solamente para facilitar el proceso de desarrollo. Seno de x, ya. Y lo hacemos por parte. ¿Qué eligen como u? ¿Qué eligen como db? En este caso da lo mismo porque la exponencial de menos x, su derivada es ella misma, lo único que va a ir variando va a ser el signo, y el seno, la derivada es coseno, y después su derivada es seno, y es cíclica, entonces da lo mismo. Da lo mismo cuál elijan como u, cuál elijan como b, ¿ya? Eso es lo que voy. Voy a elegir esta como u, que me tinca simplemente, y esta como db, ¿ya? Entonces, si u es el seno, la derivada del seno es coseno. Y si db, perdón, es la exponencial de menos x, entonces b debería ser menos la exponencial de menos x, ¿cierto? Porque si yo la derivo me aparece un signo menos y con ese menos se me anula, me queda positivo. Bien. Ahora desarrollo la integral por parte, aplico la fórmula, un día vi una vaca, entonces menos la exponencial de menos x por seno de x menos la integral de vestida, me va a quedar la exponencial de menos x, pero ahí me va a quedar ese signo menos, y con ese signo menos, más. Por du. Coseno x de x. Entonces me aparece otra, que es similar a la original. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, integración por parte. ¿Ya? Entonces aquí vuelvo a escoger, ahora voy a escoger esto como u, ahora esto va a ser mi db, y vuelvo a hacer lo mismo. Si u es coseno, entonces la derivada de coseno es menos seno. Y si de b es la exponencial, entonces b es menos la exponencial. ¿Sí? Lo mismo que delante. Y ahora vuelvo a aplicar integración por parte, pero ahora solo esto. Entonces lo primero me queda igual. Menos la exponencial de menos x, seno de x, más. Y aquí voy a hacer un paréntesis gigante porque voy a resolver esta por parte. Me va a quedar la fórmula. Un día vi una vaca, entonces me queda menos la exponencial de menos x, coseno de x, sin cola, vestida, o sea, esto me queda menos de nuevo, y menos con menos es más, la exponencial de menos x por du, y du es menos seno. Ah, me queda menos seno. Entonces,
Me va a quedar aquí, voy a poner aquí paréntesis por menos seno de x. De x. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que esta es mi integral original. Le voy a poner una letra. Le voy a poner y. La integral original es la exponencial de menos x por seno de x. Y nos vamos hasta el final y se me repite. Aquí la única diferencia es que me va a quedar con un menos. Observen que el paréntesis ahora lo puedo sacar fácilmente porque lo que había antes del paréntesis es una suma. Entonces no influye en nada de lo que está acá. Entonces el paréntesis yo puedo eliminarlo sin ningún problema porque era una suma. ¿Ya? Entonces me va a quedar menos exponencial de menos x, seno de x, menos exponencial de menos x, coseno de x, y con ese menos que está acá, ese más se me transforma. Ya no es más, es un menos, ¿sí? Y ahí lo saco de acá. Entonces, fíjense que aquí tengo la integral original también. Exponencial de menos x, exponencial de menos x. Por el seno de x, por el seno de x. Tengo la misma, solo que está en signo menos. Entonces, ¿qué hago? La paso hacia el otro lado. Entonces me va a quedar y, que es mi integral original, esta, la del principio, y esta voy a pasarla al otro lado, como está restando, sumando, más i de lo que me quedó. ¿Qué fue lo que me quedó? Menos la exponencial de menos x, seno de x, menos exponencial de menos x, coseno de x, y se me acabó el tiempo. Así que vamos a hacerlo rápido. Aquí me queda i más i es 2i. Entonces, ¿cómo despejo i? Como un medio de todo eso. ¿Y qué es i? Era nuestra integral original. Entonces aquí tenemos el resultado de nuestra integral. Y después esta expresión es la que tienen que evaluar entre 0 y b. Y cuando le evalúen entre 0 y b, les va a quedar en términos de b. Lo que les queda en términos de b, luego le aplican el límite al infinito. Bien.